Buenas tardes a quienes nos acompañan. Eh, Creo que algunas ya no sé si ya las ubico porque no veo a todas de la sesión pasada, pero si no, igual me gustaría que pudiéramos hacer una breve presentación para identificarnos, platicarles que yo soy Rosario Arrambide, yo colaboro en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, pues universidad jesuita en Puebla, México, y pues yo les estoy acompañando con esta materia sobre acceso a la justicia con perspectiva de género. Entonces me gustaría, y entiendo que somos poquitos, que no les veo a todos, que nos pudiéramos como presentar puntualmente su nombre, de dónde son, ¿no? Y por qué le interesa en estudiar este diplomado en materia de acceso a la justicia. ¿Les parece? ¿Quién quiere iniciar? Buenas tardes, mi nombre es Katia, soy de Chile y trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el área de participación ciudadana. Creo que con eso se entiende un poco por qué elegí estudiar este diplomado. Sí, totalmente. Gracias, Katia. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Pinto, trabajo también en la unidad de atención ciudadana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Santiago de Chile. Comparto oficina y labores con Katia. Eh, Ok, y estoy ausente del curso por razones de salud, pero me estoy integrando de a poco. ok. Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Pedro. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Guajardo. Yo también trabajo con Katy y Pedro. Estoy en la oficina al lado, desde Santiago de Chile, también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y yo soy la encargada del área donde trabajamos los tres juntos. Ok. Muy bien, muchas gracias, Nubia. Buenas tardes, perdón por no colocar mi cámara, pero tengo un problema ahí, pero mucho gusto nuevamente, maestra. Ya recibí un curso con usted. Soy de Guatemala y soy trabajadora social. Actualmente pues trabajo en Misión Internacional de Justicia, que trabajamos todo el tema de violencia contra la mujer y violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Mucho gusto. Muchas gracias, Virginia. Bienvenida nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy, que es sobre acceso a la justicia con perspectiva de género. Les voy a compartir mi presentación. Solo me dicen una vez que se vea. Ahí la ven. Déjenme les muevo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, primero también comentarles que en el momento en el que quieran hacer algún comentario, tengan alguna duda, alguna observación, les pediría que por favor tomen la voz, tomen la palabra, ¿no? Primero, lo que me gustaría que viéramos es un poco respecto al contenido de nuestra materia de acceso a la justicia con perspectiva de género. Ustedes saben que si bien son 4 semanas, en esas 4 semanas vemos 3 unidades. En la unidad 1 vemos lo que son aspectos conceptuales de la perspectiva de género en el derecho. Esto se logra a través de algunos textos por ejemplo, de Alda Facio, ¿no? Em, de Almirón también, entre otros. Nuestra unidad 2 es el marco normativo internacional que consagra el derecho a la igualdad de género, y yo diría no solamente la igualdad de género, sino también el derecho a una vida libre de violencia, y todo esto desde una perspectiva de género. Y nuestra unidad 3 sobre acceso a la justicia con perspectiva de género, en donde se abordarán dos metodologías distintas para hacer tanto un análisis del tema de la justicia desde una perspectiva de género, que es la metodología que propone Alda Facio, ¿no? Y otra metodología más también feminista, ¿no? Para analizar la justicia desde una perspectiva de género, y esto buscando que la administración y procuración de justicia sea desde una concepción también de igualdad, que haga frente principalmente a los estereotipos y prejuicios que existen en la materia.
Respecto a nuestras actividades, pues ustedes ya las conocen a este momento. Hay un foro de bienvenida en donde la intención es que todos y todas ustedes puedan presentarse, pues una para conocernos, pero sobre todo también para que se conozcan entre ustedes, ¿no? Y esto también recuperando la diversidad de experiencias desde los distintos países y de experiencias laborales en las que pues están todos y todas, cada una de ustedes, ¿verdad? Nuestro primer foro es un foro de discusión, nuestra primera actividad, perdón, un foro de discusión. Como ustedes saben, este foro no es evaluable. Sin embargo, yo les recomendaría que sí participen en este foro, en donde la intención es que ustedes puedan analizar y discutir sobre estos factores determinantes de las relaciones de género, es decir, aquellas cuestiones que determinan las relaciones de género desde esta dicotomía del género femenino y masculino y a la luz de una serie de estereotipos y mandatos de género, porque si bien este foro no se evalúa, pues es el cimiento para a partir de eso, pues poder pues identificar también las metodologías propuestas, que lo que proponen es hacer frente a estos estereotipos de género que se transversalizan en la justicia y que afectan principalmente a las mujeres, ¿no? Nuestra segunda actividad es un ensayo. Este ensayo está vinculado a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, rescatando como los aspectos centrales respecto a la igualdad y la importancia de esta convención, de este tratado internacional. Pero también en este ensayo se busca recuperar algunos precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la reparación integral del daño a las víctimas. Nuestra tercera actividad es un foro de intercambio de videos en donde ustedes saben esta actividad tampoco es evaluable y es algo muy sencillo que ojalá participen en ella. La idea es identificar en sus países algún video en donde en este video se pueda mostrar como el impacto que tienen las resoluciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos concretos. Y algunos ejemplos pueden ser las disculpas públicas que muchas veces se hacen en los países hacia las víctimas como resultado de las sentencias de la Corte Interamericana. O en otros casos pueden ser también las modificaciones a leyes, pensando un poco en la ley de violencia contra mujeres en Brasil, la ley do Pará de Brasil, que también es el resultado de una resolución internacional, ¿no? En el caso de Chile, pues está, ya lo hablábamos en algún otro momento, la modificación que se hizo a la Constitución en materia de libertad de expresión con la resolución de la sentencia de la última tentación contra Cristo, la última tentación ¿se acuerdan de esta película que hubo una sentencia, la última tentación de Cristo o algo así, que es una sentencia de la Corte Interamericana en Chile Sí, con materia de libertad de expresión? ¿Me recuerdan? sí, La la última última tentación tentación de Cristo, sí. de Cristo, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay varios ejemplos de estos, gracias Pedro, de estas experiencias en donde se baja al nivel interno las resoluciones de la Corte Interamericana. Y finalmente, la cuarta actividad es una infografía, en donde en esta infografía, que es una actividad evaluable, ustedes tendrán que recuperar las dos metodologías a las cuales hacíamos alusión. Para eso tendrán que leer ambas lecturas, la de Alda Facio y la de Ana Elena Obando, ¿no? Que son estos criterios y modelos de interpretación desde la perspectiva de género, ¿no? Que son metodologías feministas para interpretar el derecho desde una perspectiva de género. Y finalmente nuestra clase en vivo del día de hoy, ¿no? Esto un poco para, pues, recuperar el contenido de nuestra materia. Y en esta sesión, pues, vamos a abordar algunos aspectos de los distintos temas que vamos a abordar en esta materia, un poco para, pues, colocar como una base que ustedes van a ir reforzando con la elaboración de todas las lecturas y las actividades durante esta sesión, ¿no? Primero, y esto está vinculado a la unidad 1, lo que quiero abordar con ustedes es esta propuesta que nos hace Alda Facio. Alda Facio es una abogada costarricense feminista
que se ha dedicado a analizar e interpretar el derecho y las manifestaciones del derecho desde una perspectiva de género. Esta propuesta es de su libro, Cuando el género suena, cambios trae, una metodología para el análisis del fenómeno legal. Alda Facio lo que propone en este libro es cómo el derecho, como un fenómeno, se encuentra permeado por estereotipos de género desde 3 niveles, ¿no? Ella habla de 3 componentes del fenómeno legal, del derecho. Uno es el componente formal normativo. Ella hace alusión a que este componente es la ley en sí misma, la ley escrita, la ley formal, ¿no? Y cómo esta ley no deja de tener transversalizado lo que son los prejuicios y estereotipos de género, al considerar que los mismos operadores legales, los y las quienes realizan las leyes, pues y se dejan influenciar por por sus propios estereotipos, ¿no? Entonces, ella lo que establece es que el derecho hay que verlo a partir de 3 componentes: el formal normativo, que son las leyes formales, las leyes promulgadas; el componente estructural, que es la interpretación y aplicación de estas leyes que se dan en el campo judicial, en el campo tanto de la administración y la procuración e impartición de justicia, que este sería el otro componente. Y finalmente ella habla de un tercer componente, que es el componente político-cultural. Y aquí nos habla de un derecho no escrito, pero que se vuelve costumbre y que está en el imaginario social y de lo que muchas veces la sociedad, las personas, ¿no? Esperan de ciertas leyes o generan leyes no escritas a la luz de leyes que ya no se encuentran vigentes, ¿no? Pero tiene que ver más con las prácticas sociales, en donde aquellas leyes de tiempo atrás, pensemos, por ejemplo, en tiempo atrás, pues el divorcio para las mujeres era algo impensable, ¿no? Formalmente las mujeres no podían acceder al divorcio, ¿no? Pues eso, independientemente de que haya sido ya una ley obsoleta, una ley que ha sido eliminada, ¿no? Eso sigue quedando en el imaginario social, cultural, y sigue impactando la vida de las mujeres, en donde muchas mujeres, por ejemplo, no acceden al divorcio, ¿no? Al mirarse esto también como algo que atenta contra la familia, algo que atenta contra el varón, algo que atenta hacia los integrantes del núcleo familiar. Entonces, ella habla de cómo también esto se convierte en leyes no escritas, pues que regulan la actuación social, ¿no? Entonces, ella lo que plantea es que estos 3 componentes tienen que mirarse de forma interrelacionada, porque estos 3 componentes se van influenciando entre sí. ¿Sí? Un componente influencia al otro, ¿no? Por ejemplo, el componente formal normativo, ¿no? Se puede ver influenciado por el componente estructural cuando los operadores de justicia van a interpretar esa ley a la luz de sus propios prejuicios o estereotipos de género, ¿no? O a la luz del componente político-cultural, a la luz de lo que la población se espera, ¿no? De lo que es la justicia por parte de esos operadores de justicia, ¿no? Entonces, Alda Facio lo que propone es que el fenómeno legal habría que verlo desde esta complejidad y que en cualquiera de estos fenómenos se encuentra influenciado por los estereotipos y prejuicios de género. Y para eso me voy a ir al origen de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos, hablamos de ideas preconcebidas sobre cómo una persona o un grupo de personas se debe de comportar en la sociedad por su pertenencia a determinado grupo. Y estas ideas se van transmitiendo de generación en generación a través de procesos de aculturamiento, a través de la educación, ya sea formal o informal. Alda Facio nos dice cómo las instituciones que educan no solamente es la escuela o la familia, sino también lo es la iglesia, lo es el lenguaje, lo son los medios de comunicación, por ejemplo, y que a través de todas estas instituciones se transmiten estos estereotipos de género, estas ideas preconcebidas de lo que se espera de una persona o grupo de personas por su pertenencia a un grupo. Y en ese sentido, pues pensemos en cuáles son esos estereotipos asociados principalmente al género femenino o al género masculino por su pertenencia a dicho grupo.
Tengo un poco de tos, así que voy a estar tosiendo un poco en la sesión, ¿eh? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, por su pertenencia al sexo mujer, ¿no? O al género femenino, pues se espera de las mujeres cierto comportamiento social, ¿no? Recatado. En muchas ocasiones, aunque esto ha ido cambiando y no podemos seguir generalizando, pero se espera de las mujeres que se dediquen exclusivamente al trabajo doméstico, al trabajo, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, ¿no? Mientras que de los varones, por ejemplo, se espera eh, elementos culturales asociados a la fuerza, asociados al espacio político, al espacio público, a no mostrar las emociones, ¿no? Por supuesto que a no llorar, ¿no? ¿Sí identifican estos estereotipos junto conmigo? Les pregunto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, esos son algunos estereotipos de género. Cuando la persona, el grupo de personas rompe con estos estereotipos, rompe con la norma, con el mandato impuesto, lo que le llamamos mandatos de género, ¿no? Cuando se rompe, entonces se construyen los prejuicios de género. Los prejuicios son estas ideas o juicios negativos sobre esta persona por haber roto, por haberse salido de la norma, ¿no? En el caso de una mujer que no se comporta de forma recatada, que no se dedica al trabajo, al cuidado de los hijos, que no se casa, ¿no? Que no se dedica al hogar, por el contrario, ¿no? Que le gusta, por ejemplo, la fiesta, como podría gustarle a cualquier persona, pues sobre ella se van a conformar ciertos prejuicios, ¿no? Ciertos juicios negativos, ¿no? Por esta ruptura de la norma. Y estos prejuicios van desde la asociación de la mujer, ¿no? A como a la mala madre, a la solterona, ¿no? A la loca, ¿no? Esos son los prejuicios. Y lo mismo en el caso de los hombres, que rompen estos mandatos de género impuesto. Un hombre que expresa sus emociones, un hombre que llora, un hombre que es sensible, que es corresponsable con las labores del hogar, pues estos juicios negativos van a estar asociados, no sabría decir cómo lo dicen en su país, pero por ejemplo acá podría ser como al mandilón o se le asocia a lo femenino, ¿no? Esta idea de que los hombres no lloran, que si lloras pareces mujer, ¿verdad? Sí, sí me siguen un poco cómo se construyen los prejuicios a la luz de la ruptura de los estereotipos. Sí, bueno, pues estos estereotipos, nos dice Alda Facio, no son ajenos al derecho y no son ajenos, en este caso, a la justicia, que es el tema que nos convoca en la materia de hoy. No son ajenos al acceso a la justicia. Los procesos en los que hombres y mujeres buscan acceder a la justicia frente a la violación de sus derechos humanos o frente a la determinación de sus derechos, ¿no? Cuando las personas buscan justicia, principalmente las mujeres, ¿no? Pues muchas veces se van a enfrentar a estos estereotipos. Cuando una mujer, por ejemplo, denuncia una situación de violencia en un ministerio público, ¿no? Y no voy a generalizar, acá en México es sumamente común, ¿no? Se asocia a estereotipos de qué hacías a esas horas de la noche, por qué ibas vestida así, se pone en duda la credibilidad o el dicho de las mujeres, o el hecho de que se pida testimonios, testigos a las mujeres sobre actos de violencia sexual que son cometidos en el ámbito de comisión oculta, ¿no? Eso también es poner en duda el dicho de las mujeres, por ejemplo. Eh, les ponía o les pongo de ejemplo la sentencia del caso Campo Algodonero contra México de la Corte Interamericana, esta sentencia de los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, México, en donde las mamás primero denunciaban la desaparición de sus hijas y los ministerios públicos les decían, ¿no? Que tenían que esperar 48 horas porque para poder iniciar una investigación, porque esas mujeres de seguro se habían ido de voladas con el novio, es decir, que se habían ido de locas con el novio y que iban a regresar. Este tipo de actividad, de prácticas por parte de los ministerios públicos, pues no son otra cosa sino prejuicios de géneros, ¿no? Que asocian a las mujeres que salen, ¿no?
con una vida loca, por ejemplo, ¿no? Y eso imposibilitó el acceso a la justicia, porque como ustedes saben, en el caso de la desaparición de las mujeres, las primeras horas y los primeros días son cruciales para dar con el paradero. Pero derivado de estos prejuicios, pues las autoridades no hicieron las acciones de búsqueda inmediata, lo que obviamente imposibilitó dar con el paradero de estas mujeres, quienes más adelante fueron asesinadas como también consecuencia de la violencia de género. Y bueno, a lo que voy es que Alda Facio lo que nos plantean es cómo estos estereotipos atraviesan la justicia, ¿no? Porque están ahí, están en la formación de los operadores de justicia, ¿no? Están en las mismas leyes que son creadas por los legisladores o las legisladoras, ¿no? Que también muchas veces parten desde una concepción patriarcal, es decir, desde considerar al hombre como el modelo de lo humano y cuando mucho, cuando poco, más bien considerar las necesidades de las mujeres a partir de lo que el hombre considera que son esas necesidades y no necesidades reales y sentidas. Este es el planteamiento de Alda Facio y Alda Facio lo que nos propone es considerar estos tres elementos en cualquier fenómeno jurídico o cualquier fenómeno del derecho, hacer este análisis de cómo está esta influencia de estos componentes en las sentencias, ¿no? En las leyes relacionadas con los derechos de las mujeres y en la actuación también de la administración de justicia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tenemos dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Bueno, y entonces, pues la propuesta, ¿no? Y esto tiene que ver con la unidad 1, pues de mirar el acceso a la justicia y mirar todo el fenómeno legal es a través de la perspectiva de género. La perspectiva de género como una herramienta, ¿no? Para poder observar estas relaciones desiguales de poder, ¿no? Que se manifiestan en las leyes, en la procuración y administración de justicia, una herramienta metodológica que nos permita identificar las relaciones de poder en cualquier fenómeno que pueda estar viviendo una mujer, ¿no? En cualquier fenómeno que llegue al campo de la justicia, ubicar quién es esa mujer y si esa mujer está atravesada, ¿no? Por estas relaciones de poder y entonces poder corregir la norma, poder corregir la aplicación de justicia a partir de recuperar las necesidades específicas, ¿no? De las mujeres desde una perspectiva de género que no considere estos estereotipos o mandatos, ¿no? De género que son discriminatorios o que generan discriminación en la vida de las mujeres. Esta es un poco la propuesta de la unidad 1, que es el marco conceptual para poder pensar la justicia desde una perspectiva de género, ¿no? Que considere eso, capacidades y características específicas, ¿no? Y esto inmerso en relaciones desiguales de poder y en estos mandatos de género. Nuestra segunda unidad es relacionado con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que protegen el derecho a la igualdad. Y diría yo que protegen también principalmente los derechos de las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en esa unidad es donde ustedes van a estudiar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará. Entonces, para abordar este tema, lo que yo quisiera plantear de entrada es que existen dos sistemas internacionales de protección a los derechos humanos en donde nuestros países dentro del continente americano pues tienen competencia, ¿no? Y uno es el Sistema Universal de los Derechos Humanos, que es un sistema mundial, un sistema para todos los países del mundo, por eso es un sistema universal o mundial, y el otro un sistema regional o interamericano, que es únicamente para los países del continente americano, como nuestros países, ¿no? Entonces, nuestros países, Chile, Guatemala, México, pues tienen relación con estos sistemas. Existen además muchos otros sistemas regionales, un sistema europeo, un africano, un asiático, pero obviamente, pues por nuestra ubicación geográfica no tenemos relación con estos.
En estos sistemas internacionales existen instrumentos generales, ¿no?, que protegen los derechos humanos para todas las personas sin distinción alguna. En el caso del sistema interamericano, por ejemplo, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un instrumento de 1969, y en este instrumento se establecen derechos civiles y políticos. Y esta Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y en el otro sistema, en el sistema universal, existen también dos instrumentos generales. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos tienen derechos para todas las personas sin distinción positiva alguna. Y además de estos instrumentos, existen instrumentos específicos, que para el objeto de esta materia vamos a ver dos. En el sistema regional o interamericano tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención es de 1994. Y en el sistema universal tenemos la Convención CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Es una convención del 79, es la primera convención que hay a nivel mundial que nos habla del derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y que lo hace desde una perspectiva de género, ¿no? Por eso es una convención muy importante que ustedes van a estudiar en la unidad 2. Y nos vamos a centrar un poco en estas, ¿no? Primero les voy a hablar de la Convención CEDAW, de la convención que pertenece a Naciones Unidas. Les digo que se adopta en 1979, se adopta por los distintos países, ¿no?, del sistema universal. Y bueno, estos son datos específicos de México, ¿no? En el caso de México, se ratifica en 1981. Eso quiere decir que cuando se ratifica por los países, ustedes tendrían que identificar cuándo Guatemala o cuándo Chile ratifica esta convención, porque desde que lo hace, se vuelve un tratado que es vinculante, es decir, que es obligatorio para cada una de las autoridades, ¿no?, de la función pública, en los tres niveles y en los tres poderes, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel federal, estatal o municipal, a partir de la estructura de sus propios países, ¿verdad? Esta convención, que es del 79, lo primero que hace es plantearnos una definición de la discriminación contra las mujeres en su artículo primero, y nos dice que por discriminación contra la mujer se entenderá toda distinción, exclusión o restricción que esté basada en el sexo de las mujeres. En este momento se hablaba de sexo porque estamos hablando de 1979. Ahora hablamos de género para incluir no solamente el sexo mujer, sino también la construcción social de género, esta construcción sociocultural asociada a lo femenino, que también genera discriminación y violencia, ¿verdad? Entonces, es toda distinción, exclusión o restricción que basada en el género tenga por objeto o por resultado, es decir, con intención o sin intención, por eso dice por objeto o con resultado o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de la mujer en cualquier esfera, en cualquier ámbito de la vida, sea político, económico, social, cultural, civil o en cualquier otro. Entonces, este primer artículo lo que nos plantea es esta definición de la discriminación, que se compondría por tres elementos. El primer elemento es la acción, y cuando hablamos de la acción hablamos de una distinción, una exclusión o una restricción o preferencia. El segundo elemento de la discriminación es el motivo, y aquí el motivo es el sexo, es decir, que se da un trato distinto por razón de su sexo. Y el tercer elemento de la discriminación contra las mujeres es la finalidad. Y esa finalidad es que hay un menoscabo en los derechos humanos de la mujer. Es decir, que ese trato distinto que está motivado por el sexo de la mujer va a tener como resultado una violación a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, esta sería la definición que nos da la Convención CEDAW. Acá algo muy importante a platicarles es que en este sistema de Naciones Unidas, cada tratado crea un comité.
que se les conoce como los órganos creados en virtud de los tratados. Este tratado crea el Comité CEDAW, el Comité contra la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Y una de sus funciones, entre muchas otras, es la posibilidad de poder emitir observaciones generales o recomendaciones generales. En estas observaciones o recomendaciones, el comité lo que hace es interpretar el alcance de las disposiciones del tratado, es decir, interpretar el contenido de cada uno de los artículos. Y este comité, en su recomendación general 19, lo que hizo fue interpretar este artículo, el artículo primero. Esa recomendación general 19 se llama violencia contra la mujer. Y en esa recomendación general 19, lo que hace el comité es interpretar este artículo diciendo que si bien el artículo 1 de la convención hace alusión específicamente a la discriminación, debe entenderse, dice el comité, que todo acto de discriminación por razones de sexo hacia una mujer constituye en sí mismo un acto de violencia contra la mujer, y que en contrario sentido, todo acto de violencia contra una mujer por razón de sexo o género constituye a la inversa un acto de discriminación. Entonces, en esta recomendación general 19, lo que el Comité CEDAW está haciendo es extender el alcance de protección del artículo primero. ¿Sí? Es ampliar el contenido del artículo primero. Si ustedes ven el artículo primero, en ningún momento nos habla de violencia. Sin embargo, con la interpretación, el comité hace una relación entre la discriminación y violencia y está extendiendo el ámbito de protección del artículo. Ya no solo se habla de discriminación, porque eso incluye la violencia en sí mismo, ¿no? Eso es lo que hace en la recomendación general 19. Más adelante ya emitió otra recomendación, que es la recomendación general 35, que también es sobre la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero decir es que el comité lo que hace es darle vida a las disposiciones del tratado, extender su protección mediante estas recomendaciones y observaciones. Y en estas recomendaciones también nos habla de la responsabilidad estatal, de la responsabilidad de las autoridades de actuar con la debida diligencia, ¿sí? Para hacer frente a la discriminación y a la violencia contra las mujeres como un deber jurídico propio de los estados, ¿no? Siguiendo con la Convención CEDAW, el artículo 2 de la Convención, si bien el 1 nos habla de la definición de discriminación, el artículo 2 nos habla de las obligaciones estatales, es decir, de esas obligaciones que tiene todo servidor y servidora pública frente al derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y por tanto violencia. Y dentro de alguna de estas obligaciones, pues está consagrar el principio de igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, tanto en la Constitución como en las leyes, que esto es algo que ya se ha logrado en distintos países. Adoptar medidas jurídicas con sanciones frente a cualquier situación de discriminación hacia las mujeres. Establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres, pero además salvaguardar esta protección por conducto de los tribunales, es decir, no solamente en las leyes, sino también lo que es la protección judicial por parte de los tribunales de justicia, ¿no? La obligación del Estado, de las servidores y servidoras públicas de abstenerse de todo acto o práctica que como consecuencia conlleve un acto de discriminación. La obligación también de capacitar a los servidores públicos, de modificar patrones socioculturales de conducta arraigados en estas premisas de superioridad e inferioridad de los sexos, ¿no? Pero acá lo interesante es que en este artículo 2, ¿no? Van a identificar las obligaciones que tiene cualquier servidor y servidora pública en sus países a partir de la ratificación de esta convención. Y el artículo 3 establece además la obligación de las autoridades de adoptar medidas en todas las esferas, política, social, económica, cultural, para asegurar el adelanto de las mujeres, para garantizar el ejercicio y goce de derechos en condiciones de igualdad con los hombres. Esto quiere decir que las autoridades, a través de las distintas instancias, ¿no?, gubernamentales, tendrían que adoptar medidas para acelerar el acceso a la igualdad de las mujeres, ¿no?, a todos sus derechos humanos. Políticas en el ámbito de la educación, en el campo de la cultura, en el campo de la política, en el campo del trabajo, en el campo de la justicia, etcétera.
Luego tenemos el artículo 4 de la Convención CEDAW, que establece la obligación de los estados de adoptar medidas especiales de carácter temporal. Estas medidas son distintas a las del artículo 3 porque estas medidas son ante situaciones históricas de desigualdad y de exclusión que han imposibilitado el acceso igualitario por parte de las mujeres a sus derechos humanos. Entonces, frente a esos contextos, el Estado tiene que adoptar medidas especiales para acelerar la igualdad de facto, la igualdad en los hechos. Esto lo conocemos como los sistemas de cupo o las cuotas, sistemas de cuota. ¿Ubican ustedes cuáles son estos sistemas de cupo o de cuota en sus países? Que es obligación de nuestros países. ¿Las identifican estas medidas especiales de carácter temporal? ¿Cómo qué ejemplos podrían poner? Como la paridad entre hombres y mujeres por ejemplo, para el proceso constituyente que hubo acá en Chile, que tenía que haber un número determinado de hombres y otro número determinado de mujeres, que no podía excederse como de cierto porcentaje. Exacto, como ese sistema de paridad que en el caso mexicano lo conocemos como las cuotas de género, ¿no? Y lo que buscan es la paridad, por lo menos en el caso mexicano, de las mujeres y de los hombres en el ámbito político, ¿no? En las instituciones políticas. ¿Y esto por qué? Y así lo plantea también el Comité CEDAW en su recomendación general 25 sobre medidas especiales de carácter temporal. Estas medidas lo que buscan es acelerar una igualdad, ¿no? De las mujeres a través de forzar su participación con estas cuotas de género que pueden ser 40, 60, 60%, acá en México son 50-50, tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres, ¿no? En los partidos políticos. Esto para hacer frente a una desigualdad histórica que ha colocado a las mujeres en situación de desventaja. Esa desigualdad histórica que está asociada a estos estereotipos de género de pensar que las mujeres no tienen las capacidades, ¿no? Como la tienen los hombres para representar política o públicamente a su país en la elección de cargos públicos o de cargos populares, ¿no? Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, estaba pensando en la ley electoral de acá. La ley Ok. electoral, o sea, que lo que decía Nubia en relación a la constitución, a la constituyente, ¿no? A la convención, pero como permanente, entiendo yo, o más permanente que eso, que fue una cosa muy puntual, la ley electoral indica que la cantidad de candidatos de entrada y de salida, o sea, la cantidad de candidatos, no puede un género, parece, ser mayor que el otro, y también cuando se hace el recuento de votos, hay una discriminación positiva ahí que permite que hombres incluso quedan fuera, ¿no? Por darle, por el cupo que le corresponde por género a las mujeres. Exacto. Y lo otro que quería decir, perdón, un dato nomás, que esta convención CEDAW, el Vaticano no lo ha firmado, ¿ah? Así que No, no, no la ha firmado. Exacto, esas son las medidas especiales de carácter temporal. Y dice el Comité CEDAW, son especiales porque buscan hacer frente especialmente a una situación de desventaja. Son temporales porque una vez que alcanzan el objeto para el cual se crearon, que es lograr naturalmente la igualdad de derechos, en teoría estas medidas tendrían que desaparecer, ¿no? Por eso son medidas especiales de carácter temporal. Se supone que no son para siempre, sino una vez que se logra naturalizar la participación en condiciones de igualdad. Y es lo que llamamos trato diferenciado, que no es discriminatorio, porque es razonable, es objetivo y persigue un fin legítimo, diría la Corte Interamericana, ¿verdad? El artículo 5 es un artículo bien importante porque establece la obligación de los estados de adoptar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta que están arraigados en estas premisas de superioridad e inferioridad de los sexos. Y esto es importante porque es el primer tratado internacional que se propone, ¿no? De manera explícita la urgencia
de adoptar medidas por parte del Estado para hacer frente a otra cosa, no otra cosa, sino a los mandatos o estereotipos de género, ¿no? Por eso es una convención tan importante en materia de perspectiva de género, porque parte de las causas subyacentes de la discriminación y la violencia, que son estos mandatos o estereotipos de género, y plantea la obligación del Estado de adoptar medidas para modificar estos patrones, ¿no? El artículo 6 es interesante porque es una convención sobre la eliminación de la discriminación hacia las mujeres y, sin embargo, plantea la obligación del Estado de adoptar medidas para hacer frente a la trata y al tráfico de mujeres, una problemática que atraviesa a los distintos países del sistema universal. Y del artículo 7 al 16 se identifican los derechos protegidos de esta convención, pero no es un listado de derechos, sino que van ligados de la obligación del Estado de adoptar medidas para eliminar la discriminación en el ámbito de cada uno de estos derechos, en la participación política, en el acceso a la justicia, en la educación, en la cultura, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, esto en cuanto al contenido sustantivo de la convención. En la parte procedimental u orgánica del tratado, ya les platicaba yo que se plantea la creación de un comité, que es el Comité CEDAW. Es un comité encargado de supervisar el cumplimiento del tratado en cada uno de los países que forman parte de este instrumento, que establece las propias funciones del comité como un sistema de informes, de solicitar o la obligación de los estados de rendir informes al comité sobre las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento con el tratado, ¿no? Y esto es un informes periódicos, la función de emitir observaciones generales o recomendaciones generales, como ya les platiqué, la 19, la 35, la 25, ¿no? Y más adelante, cuando se adopta el protocolo facultativo de la CEDAW, la función también de recibir comunicaciones individuales, es decir, quejas por violaciones a los derechos humanos en nuestros países vinculadas a la discriminación o violencia contra las mujeres, ¿no? Este comité tiene 39 recomendaciones generales, ¿no? En distintos temas en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Como ya les platicaba, en materia de violencia, medidas especiales de carácter temporal. Hay en materia de trata de personas, como la recomendación general 38. Y hay una recomendación que ustedes van a estudiar a lo largo de esta materia, que es la recomendación general 33 del Comité CEDAW, donde el Comité CEDAW lo que hace es interpretar el alcance del derecho al acceso a la justicia, los elementos interrelacionados del acceso a la justicia y la identificación de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en materia de acceso a la justicia y por lo tanto hace una serie de recomendaciones a los distintos países que forman parte de esta convención. Luego, la otra convención que también vamos a estudiar en esta materia es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará, porque fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994. Y esta convención, ya les decía, es del sistema regional o interamericano, es decir, para los países del continente americano. Y esta convención surge ante dos problemáticas que estaban latentes en nuestros países en el continente americano. La discriminación y la entonces violencia doméstica, que el día de hoy conocemos como la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Es del 94. En el caso de mi país, pues se ratifica, es decir, es obligatoria desde el 98. Tendrían que identificar en qué momento es ratificada por sus países, ¿no? Y al igual que la Convención CEDAW, en su artículo 1 nos da una definición de la violencia contra las mujeres como cualquier acto o conducta, es decir, no solamente acciones, sino también las conductas que en este caso estén basadas en el género, en esta construcción sociocultural, ¿no? Del género femenino y que cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Y esta distinción es importante porque antes del 94 en nuestros países, la violencia Cali, contra... ¿Sí?
¿no? La violencia contra las mujeres se identificaba como un problema del ámbito privado y que como tal tenía que resolverse en este ámbito y no era considerado un problema público, ¿no? Que dependiera también o que fuera responsabilidad del Estado. Entonces se cambia con esta dicotomía, ¿no? A partir de esta convención de lo público y lo privado. En el artículo 2 establece los ámbitos de la violencia, reconociendo la violencia interpersonal o de y que se da también en la familia, la violencia comunitaria y finalmente la violencia institucional, como aquella perpetrada y tolerada por los agentes del Estado, por los agentes estatales. Una violencia que antes del 94 no se había reconocido, la violencia que es cometida por los agentes del Estado o no se había reconocido así en un instrumento internacional en materia de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y otro aspecto importante es que cuando habla de la violencia familiar, establece que esto con independencia de que compartan o hayan compartido el mismo domicilio. Y esto es así porque en esa época en nuestros países más bien se hacía referencia a la violencia intrafamiliar. Y un requisito de la violencia intrafamiliar era que el hombre y la mujer compartieran el mismo domicilio familiar o conyugal para poder acreditar la violencia, por lo menos así era en México, ¿no? Por esta concepción de que la violencia contra las mujeres era un problema privado que se daba dentro de la casa, ¿no? En el artículo 4 establece una serie de derechos humanos protegidos y relacionados con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, como el derecho al acceso a la justicia que nos convoca el día de hoy, ¿no? Cuando se ejerce violencia institucional en las instancias de administración y procuración de justicia, ¿no? Cuando se ejerce este tipo de violencia hacia las mujeres, cuando no se les recibe la denuncia, cuando se les desalienta a denunciar o se les incita a regresar con el agresor, cuando se colocan prejuicios de género de por medio en la investigación, se les culpabiliza, se les estigmatiza. Esto es violencia institucional a la luz del artículo 2, fracción C de la Convención, ¿no? Pero además, esto violenta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Es la forma en cómo tenemos que entender esta convención interamericana en el ámbito de la justicia. El artículo 6, al igual que como lo veíamos en la Convención CEDAW, lo que hace es ampliar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconociendo que este derecho incluye también el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación, pero también su derecho a ser educadas, libre de patrones estereotipados de conducta. Entonces, lo que se hace es extender este derecho, ¿no? Tanto a la discriminación como a una educación igualitaria y libre de estereotipos y prejuicios, lo cual es muy importante porque a su vez constituye una obligación en el campo de la educación pública, por ejemplo, en nuestros países. Y el artículo 7 y 8 establecen las obligaciones del Estado, es decir, las obligaciones de cada uno de los servidores y servidoras públicas en nuestros países, que se distinguen en obligaciones de carácter inmediato y obligaciones de carácter progresivo. Las de progresivo son aquellas que requieren la adopción de una serie de medidas para concretarse, porque están vinculadas a políticas públicas, a campañas de difusión, a instar a los medios de comunicación a que se abstengan de realizar comunicaciones basadas en estereotipos y prejuicios de género, en educar y formar, especializar a los servidores de justicia, a la sociedad en su conjunto, mientras que las de carácter inmediato están vinculadas inmediatamente a un hacer o dejar de hacer, ¿no? En abstenerse de cualquier acción de violencia, en proteger a las mujeres frente a situaciones de violencia, en conminar a los agresores para que se abstengan de ejercer violencia hacia las mujeres, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen dudas, comentarios, observaciones? ¿Todo bien? Entonces, la propuesta un poco de esta unidad es también pensar el acceso a la justicia, no solo a la luz de nuestros marcos normativos internos, sino también a la luz de estos marcos normativos internacionales que lo que hacen es ampliar el ámbito de protección de los derechos humanos y que en el caso de estos dos han sido desarrollados con una perspectiva de género, ¿no?
para proveer una justicia más amplia y más, desde una protección más amplia, ¿no? En el caso de las mujeres. Y entonces poder incorporar no solo los tratados, sino también, sobre todo, también las recomendaciones a los que ya hacíamos alusión, observaciones generales en el caso del Comité CEDAW y en el caso del sistema interamericano, sobre todo las resoluciones de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana, que lo que generan es jurisprudencia, ¿no? Porque lo que hacen es ampliar el alcance de protección de estos derechos a través de la jurisprudencia y esta jurisprudencia es de carácter obligatoria en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces también existe el reto de ir identificando estas sentencias de la Corte en materia de discriminación, por ejemplo, el caso Karen Atala Rifo contra Chile, un caso de discriminación por orientación sexual, ¿no? En donde se generan estándares jurisprudenciales importantes respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, el interés superior de la infancia, ¿no? Eh, en los temas de acceso a la justicia con perspectiva de género, u otros casos que puedan existir sobre violencia de género contra las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso mexicano hay varios, como el que les platicaba, caso Campo Algodonero contra Chile, casos de tortura sexual, ¿no? En donde se ha reconocido la tortura sexual hacia las mujeres, el caso Atenco, ¿no? La tortura en el marco de operativos policíacos, el caso Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, ¿no? Pero todos estos casos, la importancia es cómo los conocemos y aplicamos estos estándares jurisprudenciales en el ámbito de la justicia, del acceso a la justicia o de la procuración de la justicia para las mujeres en nuestros países, para buscar un marco de protección más amplio a la luz de estos estándares, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que se ve en la unidad 2. Me faltó también comentarles que el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará lo que hace es reconocer situaciones que exacerban la violencia contra las mujeres por las cuestiones de interseccionalidad vinculadas a la etnia, a la discapacidad, a la condición migratoria, ¿no? Lo que coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y que por lo tanto hay que adoptar medidas reforzadas por parte de nuestros países frente a estos contextos, ¿no? Esto un poco relacionado con la unidad 2 y la unidad 3. Ustedes van a poder identificar la metodología que propone Alda Facio, principalmente para hacer un análisis desde la perspectiva de género. Sobre esto no vamos a hablar porque es sobre lo cual tienen que hacer su infografía, que es una actividad evaluable, ¿no? Entonces yo lo dejaría con estos dos elementos en el marco del acceso a la justicia y si les parece, abrimos un espacio por si hubiera dudas, preguntas, comentarios sobre lo que hemos abordado. En general, en el diplomado he podido profundizar harto las temáticas de participación, que era el foco principal que yo le di al inscribirme. Pude ver la participación desde otras perspectivas. También el hecho de que los compañeros en general fueran de distintos países fue muy fructífero al momento de ver las realidades de otros lugares. Siento que me voy con una nueva perspectiva respecto a la participación ciudadana, que es algo en lo que trabajo diariamente. Y, y eso, me voy con una muy buena sensación. ¿Qué tal? Permítame, no sé. Disculpas en primer lugar porque me acabo de conectar. No pude antes, ¿verdad? Pero sí quiero pues aprovechar el espacio. Como decía el maestro, bueno, y estaba escuchando lo poquito que escuché con la maestra. He empezado a leer, ¿verdad? Un poco ya de los materiales que hay. Sin duda alguna, yo creo que cada sesión y cada módulo pues tiene mucha información, ¿verdad? No lo terminé de leer todo, pero creo que también eso va a ser
un aprendizaje para cada uno. En mi caso, pues es muy buena información, contenido, ¿verdad? Y creo que en su momento lo va a leer. Como decía la compañera, en un principio, pues también el objetivo por el cual yo me inscribí era como ver, ¿verdad? Desde esa perspectiva, desde la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces creo que recojo, ¿verdad? Pues también elementos como importantes y justamente este módulo, ¿verdad? Que nos está explicando pues la maestra igual, ¿verdad? Cómo es importante ver, yo pensaba, ¿verdad? Cuando leía y escuchaba sus videos que tiene grabados ahí, cómo, cómo es importante hablar desde, o sea, no solamente la participación, sino también la justicia, el derecho a justicia a las mujeres y es como bien importante. Yo pensaba también, ¿verdad? Como aquí en nuestra realidad. Fíjese que ahorita justamente escuchándola, yo trabajo en una institución educativa y tenemos a una señora joven que, bueno, yo no escuché el caso, sino la compañera, ¿verdad? De que ella estuvo en privada de libertad por 3 años porque resulta que agarraron, o sea, apresaron, ¿verdad? Al esposo por, por llevar droga. Pero ella dice que ella desconocía, y de hecho iba con el bebé, pero a lo que vamos es de que ella estuvo 3 años en privada de libertad y ahorita le dieron la oportunidad de estar bajo arresto domiciliario, pero con la condición de que continuara estudiando. Y la institución educativa justamente es eso, ¿verdad? Que da el espacio y la oportunidad para que las personas adultas que no continuaron o nunca estudiaron tengan la oportunidad. Entonces ella justo venía ayer y yo estaba escuchando, pero ella nos comentaba, ¿verdad? De que lamentablemente no sé cómo es el proceso, pero que al parecer no le va a ser válido ya este año y medio que ella lleva fuera, bajo arresto domiciliario. Y me quedé pensando, ¿verdad? Entonces dije, qué mal, y de hecho tiene a su niño, pues. Entonces me quedaba pensando, la verdad no he leído muy poco, pero yo creo que es un tema bien fundamental. Este fue la segunda opción que yo había puesto, ¿verdad? En el, en el, no, ¿cómo es? En el módulo lectivo, pero sí es bien importante. ¿Y cómo ver, verdad? O sea, yo creo que la situación de, de maltrato, de injusticia hacia las mujeres, yo creo que a nivel de Latinoamérica, pues creo que es un reto, y en Guatemala, pues también más, ¿verdad? O sea, hay casos aquí en Guatemala, por ejemplo, hay un caso bien sonado, el caso de Ciecaviza, ¿verdad? Una chica que igual nunca ha aparecido los restos, sabemos que está muerta, pero también como la gran, ¿cómo se dice? La brecha, ¿verdad? De que sí es cierto que las mujeres que tienen, por lo menos ella, pues un estatus social, pues más o menos, ¿verdad? Alto, pues sí, le dan como seguimiento, pero los casos que no. O sea, ¿cuántas mujeres, verdad? Asesinadas, eh, o mujeres con situaciones de vulnerabilidad, de violencia, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, o sea, aquí en Guatemala es un reto. Y con nosotros ahorita la justicia, o sea, está así, o sea, porque sabemos todo el rollo que hay, ¿verdad? Y entonces, si están como implicados en un tema más como de, pues se dice, ¿verdad? Como de pelea del gobierno y la fiscal del Ministerio Público, pero sí yo creo que es un tema muy amplio, ¿verdad? Que yo creo que aquí son unas pinceladas a través de la información que usted nos va a proporcionar y las lecturas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, me voy con eso, ¿verdad? De que ahorita pues cuento con mucha más información y que lo que ustedes nos han dado pues es alguito, así, ¿verdad? A través de las clases que hemos tenido como ahorita, que no pude conectarme desde un inicio, pero pues eso, ¿verdad, maestro? Y agradecer a todos y a usted también la disponibilidad y el tiempo para poder estar acá, interactuar con nosotros. Al escucharte, Mayra, me ponía a pensar también en esta sentencia que hay en Guatemala, que es de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Páez contra Guatemala, que es también un caso de feminicidio que pues también estuvo, al igual que los casos mexicanos, ¿no? Cruzado por una serie de prejuicios de género por parte de los operadores de justicia que lo que hicieron fue pues obstaculizar, ¿no? El acceso a la justicia para la familia de Velázquez Páez, ¿no? Y estos son los casos de extrema violencia, pero como bien refieres, esto sucede en muchos casos más, ¿no? En casos de mujeres que denuncian violencia en el ámbito familiar, ¿no?
en donde se enfrentan a una serie de obstáculos. Por eso me parece que esta materia también es muy importante porque pues nos plantea estos retos de transversalizar por nuestra parte la perspectiva de género o de lo contrario, el buscar, el exigir de nuestros servidores y servidoras públicas que cumplan con su obligación de transversalizar la perspectiva de género al momento de procurar y administrar justicia, ¿no? Como en el ámbito también de la educación, no solo de la justicia, sino esta obligación que hay de los estados de también desde la educación modificar estos patrones socioculturales, estos mandatos de género que están arraigados en estas ideas de inferioridad y superioridad de los sexos, que es una de las causas subyacentes o estructurales que hay de fondo en la violencia contra las mujeres. Pero creo que el caso de Guatemala y México son casos muy similares en estos temas de violencia y de justicia, ¿no? Solamente mencionar eso. Gracias, Mayra. Bueno, la verdad es que en general todo el diplomado cumplió bastante con mis expectativas y debo decir que todavía me falta entregar un trabajo porque a ratos la carga se ha hecho mucho y bien pesada, pero así como es de pesada, y la verdad es que a mí me gusta leer todo. Entonces, en eso me demoro mucho, en leer todo el material, a lo menos el que es obligatorio. Y cuando además encuentro como un tema que me parece interesante, me pongo a buscar en internet, a ver como más información al respecto. Y yo suelo mucho también como la información que me va entregando en este caso este diplomado, llevarla como a la realidad de mi trabajo, y de hecho como que he tratado de plasmarlo en cada uno de los trabajos que he hecho y a la realidad también chilena. Y con respecto a en lo particular a la clase de hoy, que tiene que ver más como con las perspectivas de género, los paradigmas, los sesgos, y todo lo que pueda existir en torno a la temática, lo llevo bastante como al caso de que aquí ya esta semana, de hecho el viernes, se cumplen 5 años ya de la revuelta social que hubo en el 2019, y que también tiene como génesis un poco acá lo que ocurrió en Chile, justamente movimientos feministas que buscaban también la igualdad de derechos en todo ámbito de las mujeres en relación a los hombres, y como que de ahí también nace bastante todas las otras demandas sociales. Entonces, para mí es como englobar todo, y esto es como un cierre así como casi del broche de oro para mí, así como como en el interés que a mí me surge de estas temáticas en lo particular y la pasión que me genera. Y además, el poder como tomar todos estos contenidos y llevarlo día a día al trabajo que nosotros acá realizamos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el ámbito de la participación ciudadana, se hace bastante interesante, y el comprender también, porque nos relacionamos con la sociedad civil dentro de muchas aristas. Entonces también puedes comprender un poco los descontentos que no son solamente acá en Chile, sino que vienen a ser más generalizados, la desconfianza que hay en las instituciones, las crisis que hay en torno a los partidos políticos, la desconfianza, la corrupción como permea en las distintas aristas de una sociedad que en su general acá en Latinoamérica es democrática, con ciertas excepciones claramente. Todo eso lo hace bastante importante y apasionante el tema, así que yo por lo menos muy agradecida, y siempre da para más, o sea, podríamos estar acá 2 años estudiando fácilmente, pero eso, muy agradecida. 3, ¿no? Y yo por horario, como soy el más viejo, llego más temprano y me voy más temprano. Entonces, pero a raíz de lo que estaba escuchando y de la clase misma, creo que el tema es muy interesante, ¿no? Muy gravitante. Como bien decía Nubia, nosotros en Chile vivimos un periodo bien especial, ¿no? En que será porque se han evidenciado nuestras carencias que tenemos como sociedad, la falta de equidad, de igualdad, ¿no? De justicia, ¿no? Que obviamente no es única, ¿no? Es algo que permea todo nuestro continente, ¿no? Latinoamericano. Y, y de pronto se nos presentó el feminismo, ¿no? O lo que declara el feminismo, porque es una razón por la cual me quedé, porque yo siempre
demando una definición de lo que se quiere decir por feminismo, ¿no? Creo entender, ¿no? Aristolata, pero me ha llamado la atención que mucha gente que pregona muchos estos conceptos a veces no los maneja, ¿no? O manejamos un concepto distinto. Yo he hecho reuniones, perdón, he hecho la pregunta en reuniones formales incluso, ¿no? Que hay gente que dice, por ejemplo, nuestro gobierno es un gobierno feminista, ¿no? Yo lo voy a aclarar qué quiere decir con que nuestro gobierno sea un gobierno feminista, ¿no? Bueno, pero es un temazo este de la no discriminación y la igualdad, ¿no? Y la igualdad de género y la oportunidad para las mujeres que han sido postergadas, ¿no? Es un temazo, ¿no? Importante. Eh, Me recordó delante cuando Rosario hablaba de casos, en Chile hubo un caso de alto hospicio que se llamó, ¿no? El psicópata de alto hospicio, un caso de unas niñas, creo que entre 15 y 20 años, que comenzaron a desaparecer. Esto me parece fue en los años 90, ¿no? Empezaron a desaparecer. Alto Hospicio es una localidad que queda en el norte de Chile, en Iquique, Tarapacá, y una localidad muy pobre, ¿no? Eran unos campamentos, unos asentamientos, ¿no? Y ahora, bueno, ahora tiene urbanización, todo, pero sigue siendo igual un sector de muchas carencias. Bueno, ahí desaparecieron, no recuerdo en este momento la cantidad de niñas que comenzaron a desaparecer, y recuerdo, pero perfectamente cuando, bueno, esto se descubrió después, era un tipo que iba, las tomaba, las abusaba, las asesinaba y las tiraba en un pozo, ¿no? En un pozo, en pleno desierto. Eh, Cuando se descubrió esto, uno de los padres de la niña contó en la televisión todas las veces que fue a la comisaría, que fue a la policía, ¿no? A decir que su hija había desaparecido. Y la respuesta que le dio un policía civil de la PDI, que se llama en chileno, que es la policía civil, ¿no? Fue que seguramente le dijo, no voy a repetir las palabras en memoria de esa niña, ¿no? Pero seguramente le dijo se había ido a prostituir, ¿no? Se andaban prostituyendo. Entonces, como bien decía Rosario, esa pérdida de tiempo significó la muerte de muchas, porque si la policía hubiera actuado con la premura que se requería, ¿no? Se hubieran salvado muchas vidas, ¿no? Pero la grandeza de esto, porque incluso hasta en la basura hay grandeza, ¿no? La grandeza de esto es que ese padre decía, yo no pienso mal de la policía, decía, no voy a repetir esto, no diría nunca eso de sus hijas. Y estamos hablando de un hombre, un obrero, ¿no? Un obrero. Entonces me quedó grabado ese testimonio. Hay un libro de Leila Guerreiro, la escritora argentina, ¿no? que dedica un capítulo al caso de Alto Hospicio, el psicópata de Alto Hospicio. Entonces esto es un temazo, realmente, y como decía la matriz que presentaba la profesora ahí, el tema cultural, porque aquí, bueno, en Latinoamérica y en Chile especialmente, siempre caemos en la tentación de que esto se arregla con leyes y más decretos y más. Pero aquí hay un tema cultural de fondo que tenemos que todos aprender, porque yo soy hombre, soy ya una persona mayor, ¿no? Entonces, seguramente va a ser más difícil entender, ¿no? Pero las generaciones jóvenes, ¿no? Los niños, los que están creciendo, que están entendiendo, los que están siendo formados ahora, la pregunta es si están realmente siendo formados de manera adecuada, ¿no? O no. Bueno, estas son unas poco ideas medias dispersadas que tengo, pero no quería, a pesar de la hora, no irme, sino emitir mi opinión y agradecer la clase y el esfuerzo general que se hace en el diplomado, ¿no? Que es interesante. Gracias, Alipio. Pues sí, coincido con los comentarios y me quedo con esto último que tiene que ver con la educación desde edades muy cortas, ¿no? Y creo que ese es un reto en nuestros países, porque además a la luz de estos tratados internacionales es obligación de nuestras autoridades en el ámbito de la educación proveer una educación con perspectiva de género desde muy corta edad
pues que tienda a la eliminación de estos prejuicios, ¿no? Porque yo ahí es donde observo que están las causas estructurales de la desigualdad y la violencia de género contra las mujeres. Y creo que ese es un reto importante, pero creo que la educación también se comparte, además de lo formal, pues en la familia, en la sociedad, en los medios de comunicación y que tenemos que estar también como muy atentas de esos otros espacios, ¿no? Y nada, agradecer a cada una y cada uno de ustedes por sus comentarios. Y bueno, yo con esto estaría terminando la sesión y nos estaríamos ahí viendo en ya nuestra plataforma, en la revisión de sus trabajos, en los foros que espero que participen, ¿verdad? Y cualquier duda, pues ahí pueden contactarme a través del correo o el mismo chat en la plataforma, ¿no? Y eso sería todo, Alipio.